A ver, a ver, a ver. Sí, porque tienen el micro abierto y se está escuchando muchísimo. Edinson, ven. Ven, Edinson. A ver, a ver, a ver. Inhabilitar. Aquí no está abierto el micro. Bueno, ahí no Está encontré abierto. No lo vaya a la abrir. opción, pero si hay alguien, creo que, si no estoy mal, creo que era Karen que tenía el micrófono abierto, pero bueno, gracias por cerrarlo. La idea es que estemos pendientes a nuestro micrófono porque al final sí vamos a participar, pero ahorita déjenme dar la información y a veces cuando se abre el micro se escuchan muchas voces y no especificamos. Continuemos. Entonces decimos que esa parte de la inteligencia es ese conocimiento racional que nosotros manejamos o es ese conocimiento en el cual nosotros nos movemos para poder generar una mejor inteligencia y que las emociones podía ser o podíamos determinar lo que es el manejo de eso. Pero antes conozcamos una definición de este tema de qué son las emociones. Dice, son sentimientos muy intensos, puede ser de alegría o de tristeza que produce un hecho, una idea o un recuerdo. La palabra emoción deriva del latín emotion, que significa movimiento o impulso. Hoy vamos a conocer que nuestras emociones nos impulsan o nos ayudan a accionar o nos detiene o nos impulsa a ver muchísimo más. Denme un ratico para admitir gente que está por aquí pendiente. Ok. Y vamos a cerrar el audio por acá de la gente. Ok. Listo. Entonces, decíamos también que nosotros tenemos dos tipos, emocionalmente tenemos dos tipos de mente que podríamos llamar mente racional y mente emocional. ¿En qué consiste? Nosotros en nuestra mente racional conocemos música, cinético y corporal, logístico, el tema del aprendizaje matemático, lingüístico y espacial. Y en la parte emocional o en nuestra mente emocional manejamos los temas interpersonales y intrapersonales que nos permiten hacer a nosotros unas mejores experiencias a nivel en cuanto a emoción. ¿Qué son las cuestiones interpersonales? Es cuando nos manejamos nosotros nuestras propias emociones, que eso ya lo vamos a conocer. Cada uno de nosotros tiene una conciencia que yo le llamo ese diálogo interno que tenemos cada uno de nosotros. Y aparte de eso, esa parte intrapersonal que nos permite relacionarnos con todos los demás y conocer las emociones que pueda estar manejando la persona que nos rodea. Entonces, como inteligencia emocional, podemos decir que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y también los sentimientos de los demás, así como poderlos manejar. Empiezo a colocar ejemplos como para hacerlo un poco más práctico. A veces en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional existen lugares y existen momentos en el cual ciertas emociones o ciertos sentimientos no nos sirven para poderlo hacer. Ejemplo, yo manejo parte comercial, soy director comercial, manejo un equipo comercial muy grande en el cual si yo algún día estoy con el sentimiento, la emoción de ira, o estoy con la emoción o el sentimiento de enojo, o tengo tristeza, o tengo depresión, quizás no es lo mismo lo que yo le pueda aportar a ese equipo comercial cuando estoy en otras emociones más positivas que lo que le puedo aportar cuando estoy en esas emociones negativas. Entonces la inteligencia emocional dice, bueno, si ya yo soy consciente, empiezo a hacer toma de conciencia de qué emoción estoy yo, empezar a racionalizar en qué tipo de emoción estoy yo, ya yo puedo captar que, un ejemplo, en mi lugar cotidiano de labor no puedo estar deprimido o no puedo estar airado porque eso me va a generar a mis resultados negativos. Un ejemplo le coloco a nivel personal. La inteligencia emocional radica mucho en que nosotros podamos manejar a nuestro favor, podemos decirlo así, conscientemente en qué emoción estoy yo en estos momentos y si realmente me sirve esa emoción en el lugar que estoy. Ejemplo, les decía, si estoy triste o estoy airado, ¿me sirve esa emoción en mi lugar de trabajo? Posiblemente existan trabajos en que sí, pero posiblemente existan trabajos en que no. Normalmente cuando somos cabeza o cuando tenemos un cargo alto dentro de la organización, esa labor no nos permite poder tener ese tipo de emociones porque normalmente cometemos errores. El ser humano cuando se deja llevar
a nivel profesional por las emociones negativas comete muchos errores. Entonces es fundamental que el tema de la inteligencia emocional se empiece a trabajar muchísimo en tener nosotros claros en qué emoción estoy yo, cómo me estoy sintiendo y si realmente esa emoción me va a servir a mí, realmente esa emoción me va a servir a mí para poder llevar mi trabajo a un 100%. Entonces, dice esa misma definición de inteligencia emocional que dice que es la correcta administración de nuestras emociones, puede fortalecernos e incluso mejorar nuestras carreras profesionales, y la falta de esta inteligencia emocional también puede influenciar en los resultados personales y profesionales de alguien. Eso le comentaba que hoy en día nosotros en las universidades o todos los que estudiamos acá cierta institución o en cierto colegio o lo que hayamos estudiado, no nos enseñan a nosotros a manejar nuestras emociones. Simplemente nos dan un conocimiento tácito. ¿Qué es el conocimiento tácito? Lo que tiene que ver con mi profesión. Pero no nos enseñan nada, nada lo que tenga que ver con nuestras emociones. Y nosotros como seres humanos somos emocionales, sí. Por ahí existe una teoría que dice, vuélvete solo razón, sé razonable, solo sé intelectual, pero para el ser humano, créanme, para el ser humano dice una de las personas en este tema de inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, dice que para el ser humano se le hace imposible volverse un ser humano racional. Siempre vamos a tener sentimientos, siempre vamos a tener emociones. Ahí radicamos o podemos entender de que el éxito de poder tener ese balance es poder generar que dentro de mi ración también aprenda a manejar mis emociones. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o para qué me sirve a mí el tema de manejar inteligencia emocional? Número uno, incrementa la autoconciencia. A mí el tema de la conciencia me gusta muchísimo. Bueno, no sé cuánta gente de Colombia habrá acá, pero me gusta mucho explicarlo con una serie que daban anteriormente que se llamaba Tentaciones. En esa serie de Tentaciones, les explico mejor, aparecían ciertas situaciones en la familia, y siempre que aparecía cierta situación en la familia, se aparecía en ese mismo instante de esa situación un angelito que se llamaba Serafín, pero también se aparecía una diabla que no recuerdo el nombre, pero sí se aparecía una diabla, y esas dos voces eran que escuchaba la persona. Entonces, en esa misma determinada situación emocional o racional, escuchaban tanto al angelito como a la demonio, y quién terminaba ganando, porque había una lucha interna, siempre el que era más alimentado. Entonces, si yo hoy en día trabajo mis emociones y mi mente para tener una mente positiva, para tener una mente cambiante, para tener una mente fortalecida, esas mismas emociones me van a servir a mí para que me impulsen. Pero si yo no tengo trabajada mis emociones a través de inteligencia emocional, esas mismas emociones que quizás me puedan impulsar, me van a bajar y me van a deprimir. Hoy en día creo que para nadie es un secreto que empezar a ver el fracaso o lo que nosotros tengamos como definición de fracaso debe convertirse en una nueva oportunidad, en algo que ya hicimos, pero que podemos volver a ser mejorado. Pero resulta y pasa que existen personas que no tienen el conocimiento de lo que es cambio de mentalidad, de lo que es inteligencia emocional, y tener un fracaso, ya sea en la vida amorosa o ya sea a nivel profesional, que es pues el área que más me gusta manejar a mí, que es más lo ejecutivo y lo profesional. En esa área, si no lo saben manejar, la persona, número uno, no sabe cómo hacerlo, y eso mismo o esa misma cosa lo va a destruir. Incluso podemos ver personas que no se levantan de un fracaso. Hoy estamos viviendo ya después de un año este tema de pandemia, pero creo que la gran mayoría de la gente se ha adaptado, pero otros no. Hemos tenido gente tanto de negocios como parte personal, como vida familiar, que quizás no se adaptaron porque no tuvieron esa mentalidad cambiante, y hoy en día están teniendo muchísimos problemas en cuanto a sus emociones o también en la parte financiera. Y dice, otro de los beneficios de este tema de inteligencia emocional, como para no alejarme mucho, dice, nos facilita elegir actitudes que nos hacen tolerar la presión y las frustraciones. Miren, este tema es vital, sobre todo si aquí está conectado, así como mi estimada Alicia, que sé que es
cabeza del consulado de Colombia en Esmeralda. Bueno, en mi parte también soy cabeza directivo en la parte comercial donde estoy trabajando. Entonces, todo tipo de personas que nosotros aprendemos a que nos faciliten esas actitudes, siempre cualquier cargo directivo, cualquier cargo que tiene persona va a manejar una presión de lo que sea, independientemente de lo que trabajes, independientemente si tienes un negocio, un emprendimiento, si estás abriendo en estos momentos algo que se te ocurrió, siempre va a haber una presión de resultados, una presión de hacer las cosas bien, presión de que se den las cosas, presión de que se haga súper bien, siempre va a haber presiones. Si nosotros como seres humanos no aprendemos a manejar esa inteligencia emocional, tengo la experiencia muy personal de amigos que no saben manejar la presión y se enferman. Las emociones en nuestro cuerpo mal manejadas nos puede llevar a enfermedad. Ejemplo, he tenido y estudios lo reconocen que las personas que normalmente son personas que se airan fácilmente y permanecen con esa ira son personas que más adelante pueden sufrir incluso temas del corazón. ¿A qué me refiero? Mire, a veces, y le coloco este ejemplo, nosotros quizás agarramos rabia con algún empleado, con algún compañero de trabajo, con algún familiar, los que somos casados con nuestras esposas, con nuestros esposos, y eso es normal. El tema de que pase la emoción es normal. ¿Dónde radica el cambio? ¿Dónde radica en lo que tenemos que fijarnos de que esa emoción negativa no se cultive? Una vez que tu ira se cultiva, se convierte en odio. He escuchado personas, de hecho lo escucho muy comúnmente, que dicen, no puedo estar en el mismo lugar de esa persona porque siento odio a esa persona. No puedo estar viendo que esa persona tenga éxito o que le esté yendo bien porque tengo odio hacia esa persona. Entonces ese mismo odio se convierte en una raíz de amargura y viene siendo una emoción mal manejada. Cuando normalmente pasan los años, son gente que normalmente sufre del corazón, pero se debe a que no supo manejar una emoción, se presionó con esa emoción y no tuvo la inteligencia emocional para poder darse cuenta o ser consciente de que esa emoción no le sirve en su vida. Entonces, beneficioso poderlo o aprenderlo a manejar es súper vital. Y ahorita vamos a mirar el cómo y voy a hacer ciertos ejemplos de cómo podemos generar inteligencia emocional como para que le quede un poco más claro. Dice, mejoramos nuestra capacidad de trabajar en equipo. Vuelvo y le digo, bueno, no sé quiénes son las personas que están acá que necesiten que en su participación existan trabajo en equipos, entonces es vital. Leo algo muy corto que me apareció aquí en el chat. Dice Fernando Valle, es una responsabilidad liderar procesos. Es ahí donde juega un papel súper importantísimo la inteligencia emocional y el autocontrol. Así es, Fernando. Liderar equipo o por lo menos estar en un puesto en el cual tú tienes que manejar gente, es vital el tema de las emociones. Porque pasa, bueno, me pasó a mí, créanme que yo ahorita gracias a Dios, en cuanto a lo que tiene que ver las capacitaciones, me han servido muchísimo lo que he estudiado, porque a mí me pasaba que yo explotaba con el equipo de trabajo cuando no estaban saliendo las cosas. Vuelvo y le digo, yo soy en la parte comercial, director comercial, y a mí me pasaba que a veces cuando no se estaban dando los resultados, yo explotaba. Un día que llegaba rabioso, explotaba con el equipo y bueno, ahí me terminaban renunciando y el que no me terminaba renunciando lo terminaba echando, hasta que uno, recibí la capacitación en máster en PNL, que es programación neurolingüística, y dos, Fernando, me sirvió a mí la toma de conciencia de que mis emociones mal manejadas hacen daño. Entonces, aprender a ser tolerantes y aprender a que tenemos una responsabilidad de liderazgo en cuanto a otras personas nos ayuda a nosotros a hacer eso. Ejemplo, en mi caso muy particular, yo no me puedo dar el lujo de llegar un día deprimido a mi oficina. Ejemplo, cuando me pasa ni siquiera llego. Trato de que la gente se maneje lejos de mí y ciertas cosas, porque si me pasa, soy humano, manejamos emociones, a veces me dura algunas horas, a veces me dura un día, a veces me dura dos, pero es importantísimo ser responsable con esas emociones porque sabemos que podemos tener unas reacciones diferentes. Gracias, Fernando, por tu aporte. Y dice, nos ayuda a crecer socialmente. Hoy en día hay gente que no se socializa y es una necesidad del ser humano. El ser humano por naturaleza debe socializarse o vive en tribus. Y bueno, si lo llevamos a esa historia,
Esa sería otra cosa, pero si lo llevamos a la antigüedad, los seres humanos desde el principio se manejaban por tribus, porque es muy indispensable para el ser humano manejarse por medio de la sociedad. Y avanzamos aquí rápidamente para no quedarnos en estos puntos, porque el tema sí es un poquito largo. Dice, aumenta la motivación y otorga y otorga capacidad de liderar, nos brinda más posibilidades de éxito en el desarrollo personal. Todo el mundo que esté aquí presente en esta capacitación, si quiere empezar a tener crecimiento en su parte personal, como crecimiento personal y obviamente crecimiento profesional, porque existe una frase muy cierta que dice que no se puede tener un profesional estable sobre una persona inestable. En algunas capacitaciones siempre coloco el ejemplo, y bueno, le coloco el ejemplo cuando son mujeres, le pregunto que si ellos tienen una cita con un ginecólogo y un día antes en la noche se encuentran con ese ginecólogo, no sé, en un bar con muchas mujeres, con mujeres que saben que son trabajadoras de la calle o bueno, comúnmente llamadas prostitutas. Entonces, normalmente la reacción de las mujeres, no decimos todas, pero normalmente la reacción de las mujeres es decirme, yo no me dejo revisar de ese ginecólogo. ¿Por qué? Porque anteriormente vi su parte personal. ¿Y cuál fue su parte personal? Lo vi haciendo esto, lo vi drogándose, lo vi con muchas mujeres, entre otras cosas, lo que puede ser. Y a veces nosotros como seres humanos decimos, bueno, esta es mi vida personal y mi vida personal es mi vida personal y mi parte profesional es mi parte profesional. Eso es mentira. Es como decir hoy en día que mi Facebook o mis redes sociales son personales. Las redes sociales hoy en día se presta para que todo el mundo vea, así sea que tú lo bloquees, tus amigos, tus familiares, entonces ese tipo de cosas no vienen siendo algo personal. Entonces, cuando nosotros trabajamos nuestra parte personal, en nuestras emociones, nos permite a nosotros un crecimiento personal que se ve reflejado en nuestra familia, se ve reflejado en nuestro trabajo, se ve reflejado en un mejor ambiente laboral. Miren, las personas que están aquí en cabeza, me imagino que también es Fernando, no lo conozco, pero me imagino que tiene un cargo directivo. El ambiente laboral de cualquier oficina depende de cada uno de sus integrantes, sí, pero más del que está en cabeza. Cuando la persona está en cabeza y tiene la película clara, como yo digo, de cómo se lleva un buen ambiente laboral, se le hace muy fácil con eso. ¿Listo? Entonces continuamos aquí para no alargarnos un poquito más y dice, no se puede tener éxito solo dependiendo de nuestra facultad intelectual, sino que el manejo correcto de las emociones son la piedra angular de nuestro éxito personal. Entonces, ese tema de manejar nuestras emociones es fundamental para poderlo hacer. Bueno, aquí viene un poquito el cómo y aquí voy a hacer ejemplos para no alargar mucho el tema teórico, porque la verdad el tema es muy largo. Y dice, ¿cuáles son las cualidades de la inteligencia emocional? Dice, autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y sociabilidad. Ejemplos, debo conocerme. ¿Qué es lo primero que debo hacer yo? Mire, un buen líder antes de empezar a liderar un equipo o personas o cualquier otra cosa que quieran hacer, aprende a liderarse él mismo. Cuando una persona no tiene la capacidad de liderarse a sí mismo, es casi imposible. Es más, yo me atrevería a decir que es imposible si no se lidera el mismo que pueda liderar a otras personas. ¿Por qué? Porque va a vender una falsa expectativa como está pasando hoy en día en el mundo. Y bueno, no enfatizo en cosas, pero hoy en día hay mucha gente vendiendo falsas expectativas y a la hora de la verdad esa cortina de humo se le cae porque simplemente está vendiendo algo que no vive, algo que no ha liderado. Una persona que no se puede liderar a sí mismo, que no se conoce, que no conoce sus emociones, que no conoce sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, sus debilidades. Si no se conoce a sí mismo, incluso si no maneja un buen autoestima de sí mismo, o sea, no se quiere a sí mismo, es súper complicado que tenga un buen entorno. Es súper complicado que pueda liderar bien, es súper complicado. No estoy diciendo que sea imposible, quizás existan casos de que mucha gente que adolece de muchas cosas se maneje súper bien en el tema de manejar, liderar con alguna otra cosa, pero para tener muchísima eficiencia, a mí me encanta muchísimo y me identifico y transmito siempre que doy capacitaciones de liderazgo, que el mejor liderazgo es el liderazgo transformacional, el liderazgo de servicio,
donde yo me doy por otras personas, donde yo ayudo sin esperar nada a cambio, y que el resultado se va a ir mirando poco a poco. Entonces ese resultado, cuando yo me aprendo a liderar así a mí mismo, me ayuda muchísimo en todo. Lo otro es que, bueno, hay alguien que tiene por ahí un micro abierto. Ayúdeme, porfa, y lo cierra, ¿ya? Ok, dice también el tema de el autocontrol. Déjeme para aquí, yo le desactivo. A ver, ya le desactivé. Ok, creo que ahí ya lo desactivé todo. Listo, entonces dice el tema del autocontrol. Aprender a controlarse uno mismo. Y aquí solamente voy a tocar un solo ejemplo, el tema de la ira. Aprender a controlar la ira es fundamental. Hay ciertos mecanismos que ahorita no puedo andar porque nos iríamos en otra capacitación, pero uno de los mecanismos de la ira en el autocontrol es saber identificar que la tengo y saber qué hacer. Un ejemplo, mi caso particular, airado yo me tengo que alejar de todo el mundo. Es lo mejor que puedo hacer. Cuando vivía en Esmeraldas, que vivía ahí cerquita de la playa, yo me airaba y arrancaba por la playa, agarraba piedras, la tiraba al mar, corría, respiraba, bueno, hacía cualquier cosa, pero ya yo me conozco, entonces tengo un autocontrol, tengo un autoconocimiento de mí, en el cual yo digo, bueno, estoy adorado, tengo el autoconocimiento que lo mejor para mí, para que eso me pase rápidamente, es aislarme. Entonces, hay que tener ese control. Ahora, ¿qué pasa si yo presento ciertas emociones en determinado momento? Tiene que ver muchísimo en determinado momento que no me permiten a mí poderme alejar. Tiene que ver muchísimo con el tema de autoconciencia. O ¿qué es la autoconciencia? Cuando yo tengo claro en dónde estoy, quién soy y cómo me debo comportar, el tema de autocontrol se genera muchísimo más. ¿Listo? Ahí solamente le voy a adquirir ese pequeño, o podemos decir que ese pequeño punto de autocontrol para no alargarnos muchísimo más por efecto tiempo. Lo otro tiene que ver mucho la automotivación. Siempre cuando hablo de automotivación me encanta decir que la motivación es el motor que te mueve a ti como ser humano a hacer acciones. Ejemplo, ¿qué te motivó a ti o quién te motivó a ti o qué te motivó a ti a levantarte hoy e ir a trabajar? Ejemplo, yo estoy acá en la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo llueve mucho, está haciendo frío, a veces el clima está caliente, a veces está frío, bueno, hay muchísimas cosas que cada uno en su ciudad puede estar manejando, pero bueno, ¿qué me motiva a mí a levantarme, a moverme, a accionar? ¿Cuál es ese motor? Entonces mi automotivación me lleva a mí a accionar y a moverme, incluso hacer cosas que no quiero hacer, lo puedo hacer por automotivación. Si yo tengo una meta clara, si yo tengo un objetivo claro, y se me presentan dificultades, pero tengo claro que debo automotivarme, tengo claro quién me motiva, qué me motiva, esa persona o ese objetivo o esa meta se convierte en ese motor que me ayuda a mí a moverme y alcanzar mis metas. A veces, todo ser humano, bueno, que ahorita lo vamos a tocar, esperemos que alcancemos a tocarlo, el tema de las emociones que no son buenas ni malas, pero a veces los seres humanos amanecemos con emociones contrarias que quizás no nos sirven, que quizás no nos gustan, pero automotivarnos, o sea, tener claro qué es lo que realmente quiero hacer, para dónde voy, qué objetivo tengo, qué me motiva, quién me motiva. A veces para los papás, para nosotros que somos papás, nos motiva mucho nuestros hijos, nos automotiva, nos ayuda a movernos incluso cuando no queremos, nos ayuda a ser responsables incluso cuando no queremos. Esa automotivación es vital. Hoy en día hay que tener súper claro qué es lo que realmente nos motiva. ¿A dónde quiero yo? Ejemplo, a mí, aparte de mi hijo y mi familia, me motiva muchísimo el tema de dónde quiero llegar yo, el empresario que quiero llegar a ser. Entonces, como yo tengo claro que del pasado se aprende, pero en el presente debo sembrar para que mi futuro próximo pueda cosechar lo que yo quiera. Quiere decir que de las cosas que ya yo he vivido, debo aprender. Si fueron errores, aprendí. Si fueron aciertos, aprendí muchísimo más. Pero lo que hago el día a día, lo que siembro día a día, es lo que me va a ayudar a mí a cosechar en mi futuro próximo. Hay gente queriendo tener un excelente futuro y durmiendo todo el día. Imposible. Hay gente que quiere alcanzar en su emprendimiento, podemos decirlo así, en su emprendimiento quiere tener éxito, pero no se capacita. Complicado, si tú no tienes información, ¿cómo puedes hacer?
Hay gente quizás queriendo ser un excelente líder, un excelente jefe, un excelente, no sé, cabeza de su organización, lo quiere llegar a hacer, pero no tiene el conocimiento, es imposible. El conocimiento en estos momentos lo es todo y bueno, hay ahorita un estudio que dice que el conocimiento anteriormente se renovaba cada 2 años, cada 3 años, pero ahorita el conocimiento se está renovando cada 6 meses. O sea que cada 6 meses hay un nuevo celular con una nueva marca, con un nuevo modelo. Bueno, cada 6 meses siempre va a haber algo nuevo que aprender. Entonces, mi invitación, si hay gente aquí que está emprendiendo, que está haciendo su propio negocio o que tiene un cargo directivo, si quieres ser el mejor, tienes que capacitarte. Y aparte de capacitarte, tienes que poner en práctica lo que aprendes, porque si no colocamos en práctica lo que aprendemos, jamás vamos a poder tener los resultados. Listo, avancemos porque nos vamos después muy largo en el tema de esta capacitación. Dice empatía. ¿Qué es la empatía? Se lo resumo, aprender a colocarse en los zapatos de otra persona. Eso para el ser humano a veces es imposible. Hay gente que dice, ¿cómo voy a sentir yo lo que esa persona está pensando en determinado momento? Pero si empiezas a desarrollar empatía en cuanto a lo que tiene que ver la inteligencia emocional, puedes quizás no sentir lo mismo o no llegar a sentir lo mismo, pero sí ponerte en los zapatos de esa persona y te ayuda a desarrollar algo que se llama tolerancia. Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de otra persona, nos ayuda a identificar o nos ayuda a ser tolerantes porque sabemos de que no es fácil. Hoy en día estamos viviendo situaciones complicadas económicamente, de salud, mucha gente. Para nadie es un secreto que se está muriendo mucha gente. ¿Qué tanta empatía estoy teniendo con esa gente? O si me está dando igual que se murió el que se murió. Entonces, hay que generar mucho para inteligencia emocional el tema de empatía, tratar de colocarse en el lugar de otra persona, porque a veces esa persona está reaccionando, quizás en el trabajo está siendo grosero o no está siendo eficaz o está teniendo mucho inconveniente, pero bueno, ¿de dónde viene eso? Ahí está el trabajo de los líderes, ahí está el trabajo de la persona que está en cabeza. ¿Por qué el comportamiento de tal persona? Todo comportamiento humano tiene un porqué, toda emoción humana tiene un porqué. Ahí tenemos que aprender nosotros y bueno, existen sesiones de coaching que nos ayudan a nosotros a identificar y a desarrollar muchísimo el tema de empatía y de poder identificar el tema del otro. Y lo otro, tener sociabilidad o ser sociables es fundamental. Hablar, charlar, a veces hay seres humanos que se cierran en un solo círculo social, pero es importantísimo poderlo renovar. Entonces, hay algo que dice la inteligencia emocional, que dice que no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones que nosotros sentimos tienen un porqué. Bueno, ahí le coloco una imagen de una película que se llama Intensamente. Las que se lo han visto chéverísimo saben de qué estoy hablando. Los que no les resumo brevemente, dice que nuestra mente empieza a generar emociones desde que somos pequeños y existen todas estas emociones: tristeza, alegría, ira, frustración, asco, incertidumbre. Bueno, todas estas emociones para el ser humano es necesario. Incluso a veces nosotros decimos que la tristeza es una emoción mala, no lo es. Depende de nuestro sistema de creencias. A veces el estar triste ayuda a la persona, sobre todo cuando llora, ayuda a la persona a desahogarse y a limpiar su imagen interna. Y cuando nosotros somos conscientes de este tipo de emociones, nos ayuda a estas cosas. Entonces dice, no hay emociones buenas ni malas porque todas son útiles y conviene de experimentar. Y dice, las emociones son señales que nos informan que hay algo en nosotros que requiere una especial atención. Miren, las emociones es como, a ver, hagamos ejemplo, es como a veces los niños o como nosotros los adultos también que nos da fiebre. Normalmente la fiebre es una alerta del cuerpo que te está diciendo hay algo malo, tienes una infección o estás resfriado o estar ciertas cosas. Las emociones también nos ayudan a nosotros a determinar que en nosotros existe algo que hay que tener o que hay que prestarle muchísima atención. Ahora, ¿cómo se genera? Y aquí quiero explicar muy específico y ser muy específico para entenderlo muchísimo. ¿Cómo se genera este hecho de las emociones? Número uno, existe un hecho, ejemplo, yo me levanté hoy de mi cama y iba caminando y justo le pegué con el pie derecho, el dedo pequeñito, a esa patita, sobre todo cuando las camas son de madera, que uno le golpea y se golpea durísimo.
Y bueno, normalmente la reacción del ser humano es gritar o bueno, algunos decir malas palabras o algunos, pero expresarse. La relación es que se expresa. Ahora, ese hecho o ese hecho que pasó depende de nuestro sistema de creencia o de nuestra percepción, cómo lo interpretamos. Ejemplo, si yo ese hecho lo interpreté como que hoy va a ser un día pésimo porque arranqué con el pie derecho, me golpeé con la cama, esa es la interpretación según mi sistema de creencia. Mi sistema de creencia me ayuda a mí a determinar en qué o cómo veo yo los eventos en día a día. Me explico mejor porque el tema del sistema de creencias también es súper larguísimo, pero el sistema de creencia quiere decir, coloquemos el ejemplo del computador. El computador tú lo programas con Windows, con Microsoft Windows, con programas que te sirven para determinadas cosas. El sistema de creencias es lo que nosotros vinimos o fuimos programados desde pequeño. Entonces, ese sistema de creencia me dice a mí si lo que acabo de decir es bueno o malo. Entonces, según mi sistema de creencia, hay una percepción y hay una interpretación, como dice ahí la diapositiva. ¿Mi percepción cuál es? Oye, me desperté, me golpeé el dedo, este día va a ser pésimo, tu sistema de creencia lo dijo y seguramente lo más probable es que ese día sea pésimo. Pero si ese mismo hecho o esa misma situación, tu sistema de creencia tiene una percepción o una interpretación diferente y dice, bueno, sí, me levanté, me golpeé, pero esto no me va a generar nada malo, hoy va a ser un día grande, hoy va a ser un día espectacular, hoy va a ser un día de resultados, hoy va a ser un día en el cual voy a estar súper contento, súper agradecido con todo. Eso es lo que genera a mí el sistema de creencia. Entonces, para poder tener un buen sistema de inteligencia emocional, es necesario, muchos de nosotros tenemos que patearnos realmente, tenemos que cambiar primero nuestro sistema de creencias. ¿Qué es lo normal? Que el sistema de creencias de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro entorno sea un sistema de creencia negativo. Ejemplo, si hoy vemos el noticiero, los que estamos aquí que somos de Colombia y colocamos Caracol o RCN y vemos el noticiero, normalmente lo que encontramos es una sociedad que muestra cosas negativas. Los noticieros tienen rating, entre más cosas negativas muestren, mejor tienen rating. Entonces, ese tipo de información que yo veo, que yo escucho, me va programando. Hoy en día hay una frase muy cierta que dice que nosotros somos el resultado de las 5 personas que nosotros nos rodeamos diariamente. Entonces, si esas 5 personas son negativas, lo normal es que nosotros somos negativos. No existe tal cosa de que es que no importa con quién me rodeo, igual yo soy la persona más ¿cómo le digo? La persona que no me afecta nada en mi entorno. Es mentira. El entorno, si nosotros vemos y escuchamos información, tarde o temprano empieza a haber una afectación en nosotros. Entonces es importantísimo leer o tener esa interpretación de cómo tenemos nosotros nuestro sistema de creencia. Ese sistema de creencia te permite a ti tener una presentación interna o una filosofía o un estudio emocional que genera a ti un tipo de comportamiento. Ejemplo, si tú ves a una persona en tu trabajo amargada, deprimida, tiene que ver mucho por algo que le pasó y por algo que él interpretó. Todas las cosas que nosotros vivimos diariamente son eventos neutros. ¿Qué es un evento neutro? Ni a la derecha ni a la izquierda, en la mitad. Todo lo que nos pasa todos los días son eventos neutros. ¿De qué o de quién depende o de qué depende? De si lo vemos positivo o negativo de nosotros. Entonces, lo que a mí me está pasando hoy, que yo lo veo negativo, en el caso de Mari, que es la que tengo por aquí cerca, Mari Alcíbar, lo que a mí me está pasando, que yo lo veo negativo, quizás Mari lo está viendo positivo. ¿Por qué? Porque ella tiene un sistema de creencias diferentes o mejor preparado de ese mismo hecho o de esa misma situación que estoy viviendo yo. Espero que me esté dando a entender en este tema de las emociones. Entonces, continuemos. Y dice, las emociones se pueden convertir o son el combustible de la acción totalmente. Cuando nosotros nos sentimos motivados, cuando nos sentimos contentos, alegres, conectados con una excelente sinergia. A mí me encanta mucho el tema de ser agradecido con lo poquito, con lo mucho, con lo que tenga. El tema del agradecimiento también trae o atrae muy buenas emociones. Esas emociones me ayudan a mí a que se convierta en mi combustible
para poderme mover diariamente. ¿Listo? Entonces, las emociones es el combustible de mis acciones totalmente. Un ser humano, que por ahí hay una teoría que dice que el ser humano puede ser netamente racional, un ser humano racional sería como un robot, como una máquina, no tendría emociones, no sentiría, no se emocionaría con las cosas que le pasa, simplemente para él sería algo del diario vivir. Entonces las emociones se nos convierten en ese combustible que te ayuda a ti a estar accionando todos los días o permanentemente para poder conseguir mis éxitos, mis logros. Pero es importante que tengamos claro, para los que no tienen claro, es importantísimo tener claro cuál es tu meta. Un ser humano sin metas es como tener un barco en alta mar sin dirección, va a la deriva. Lo colocamos con unas velitas de esas anteriores y que para donde sopló la brisa, para allá fue. ¿Por qué? Porque no tiene una meta clara para dónde llegar. No tiene un timón, no tiene un norte, no tiene algo donde esa persona quiera llegar. Entonces nuestras emociones nos ayudan a accionar hacia esa meta, hacia eso algo material que queremos conseguir o hacia esa situación que queremos tener o conseguir, nos impulsa muchísimo. Es el combustible general para eso. Y este tipo de emociones generan en nosotros algo que se llama estados limitantes, estados que generan acción y estados de empoderamiento. Aquí se lo voy a dar rápidamente para alcanzar a terminar y no pasarme mucho. Dice, ¿cuáles pueden llegar a ser nuestros estados limitantes? Puede ser pánico, ira, indignación, confusión, pesimismo, depresión, celos, venganza, terror, derrota y frustración, debilidad, estrés extremo. Hoy en día hay una enfermedad que se llama estrés, que ya está científicamente comprobado que existe, pero es un estado limitante. ¿Qué es un estado limitante? Como lo dice la palabra, te limita, pero también te puede paralizar. Entonces, nuestros estados limitantes están arraigados en nuestro sistema de creencia, en qué estamos tantos pensando nosotros. Entonces, cuando estamos en pánico, ¿qué hacemos? Hay gente que quizás en pánico se limita, pero hay gente que en pánico acciona. Hay casos que he visto de amigos o de videos que a la persona le van a atracar y hay unas que se quedan paralizadas y quedan ahí quietecitas, pero hay otras que reaccionan y reaccionan frente a ese estado, pero muchas veces hay gente que se queda limitada en esa emoción. Entonces esas emociones se pueden convertir por medio de nuestro sistema de creencia en esos estados limitantes. Hay otros estados que generan acción. ¿Tú puedes generar o puedes accionar estando con incomodidad? Claro que sí. Ahora, esa acción como es negativa o positiva depende de lo que hagamos. Lo mismo, estando en tristeza puedo accionar, claro que sí, pero depende de lo que hagamos en tristeza, si es negativo o si es positivo. Sabemos y todos tenemos claro, creo acá, que hemos conocido o hemos escuchado alguna vez que una persona deprimida en tristeza incluso puede hasta suicidarse. Entonces son estados que generan acción, pero que son limitantes y que no nos ayudan o no nos contribuyen a nosotros como ser humano a poder crecer personalmente, a poder estar muchísimo mejor. Lo otro es el temor, el resentimiento, enfado, desilusión, culpabilidad, inseguridad, apatía, impaciencia, entre otros. No le quiero enfatizar mucho en cada uno para no demorarnos mucho, pero son estados que nos generan a nosotros acciones. Y dice, hay un tipo de creencias o hay un sistema de creencias que dice que cada una de las otras personas, a ver, creo que alguien escribió por acá, denme un ratito, dice, un buen líder es capaz de mover, dice, un buen líder es capaz de mover, encender pasiones e inspirar lo mejor en su entorno laboral, dice Mari Alciba. Tienes muchísima razón, Mari. Un buen líder, bueno, primero que todo, liderazgo es influencia. Un líder que no influenciar a nadie no es un líder, pero mira que yo hice un énfasis en este tema de liderazgo porque, bueno, manejo también tema de liderazgo y es que la primera persona que nosotros debemos liderar es a nosotros mismos. Y una de las áreas que debemos nosotros aprender a liderar son nuestras emociones. Cuando nosotros no nos lideramos a nosotros mismos es súper complicado que podamos liderar bien a gente. ¿Existen líderes negativos? Claro que sí. Historialmente o históricamente, perdón, estuvo Hitler un líder, wow, claro que sí, pero ¿a qué lo seguían? A cosas malas. ¿Por qué? Porque esa persona no se lideró primero a sí mismo y consideró que algo que era malo para todo el mundo, para él era bueno. En el caso, el ejemplo de los que somos colombianos, que estamos acá, hay un conflicto horrible porque duró muchos años, que todavía está,
el conflicto armado en Colombia, y esa gente, tanto de la FARC como el ELN, como todos esos grupos subversivos, son líderes, claro que sí, porque influencian de una u otra forma, influencian a gente, pero ¿cómo lo influencian? Lo influencian para mal. Normalmente son gente que no trabajó en ellos primero, que generó un sistema de creencia errado y que tienen la capacidad para poder influenciar a alguien a través de ese sistema de creencia errado que tienen, pero porque no aprendieron a liderarse primero ellos mismos. Bueno, y después viene un tema súper larguísimo que vendría siendo el tema de influenciar negativamente, pero bueno, ya ahí nos iríamos por otro lado, pero gracias Mari por el aporte. Y sí, nosotros debemos accionar y generar o estar en pro de generar acciones que te generen a ti, en el caso tal, eres una persona que está en cabeza de una oficina que pueda liderar y generar un buen ambiente laboral. Cuando hay un buen ambiente laboral en cualquier oficina, sea pública, privada, de capacitación, de lo que sea, cuando hay un excelente ambiente laboral, todo fluye mejor. La gente se siente tranquila, trabaja mejor, está científicamente comprobado que los pensamientos positivos tienen muchísima más fuerza y nos ayudan a nosotros a accionar muchísimo mejor que los negativos. Entonces genera toda una sinergia o todo un ambiente o toda una cultura organizacional que me ayuda a mí y ayuda a todas las personas de la empresa a generar una mejor acción. Pero bueno, ahora le presento creencias potencializadoras. ¿Qué son las creencias potencializadoras? Lo que yo debo creer para poder alcanzar cosas. Ejemplo, les resumo y les leo rápidamente. Dice, si quiero, aprendo. Actúo, el cambio está en la acción. Cuando nosotros estamos en inteligencia emocional, existe algo que se le hace difícil al ser humano, que se llama desaprender. Cuando nosotros hemos aprendido ciertas cosas, a veces desaprender, y para aprender nuevas cosas se le hace difícil. Y hay mucha gente que se le hace complicado aprender. Ejemplo, creo que por aquí debe estar conectado mi mamá y mi papá, creo que deben de estar conectados. Le coloco el tema de mi papá, qué pena que te agarre ahí de ejemplo, pa. Mi papá, hubo un momento en que el man no tenía celular, él no sabía cómo era ese asunto de Facebook, de YouTube, de Instagram, de esos celulares nuevos, porque de hecho me acuerdo que él tuvo esos, fue una de las primeras personas que tuvo esos celulares viejísimos que se abrían, que parecía una panela gigante, se abría una antenita y para llamar, pero él no se cerró a la nueva tecnología, a pesar de la edad, aunque no te estoy diciendo viejo, pa, pero sí perteneces a una generación en el cual el chip de la tecnología no viene contigo. Si nosotros comparamos a los niños de ahorita, ese chip de la tecnología ya viene con ellos. Ellos aprenden súper rapidísimo a manejar cualquier tema tecnológico que quizás en una generación anterior se le complique. Pero cuando no somos cerrados al aprendizaje, podemos aprender. Hoy en día mi papá sabe manejar Facebook, sabe manejar las redes sociales, sabe manejar su celular, pero fue porque fue open mind, como dicen, de mente abierta para el aprendizaje continuo de cosas nuevas. ¿Qué hizo él a él? Tuvo una creencia potencializadora. ¿Cuál hubiese sido una creencia limitante? No lo sé hacer. No tengo edad, ya no sé, ya no quiero aprender, no quiero saber nada de eso, no quiero saber nada de celular, no quiero saber nada de fotos. Hubiese creado una creencia limitante que le hace una barrera y no le ayuda a aprender. Entonces, ese mismo, así se manejan todas estas creencias potencializadoras, porque no quiero abarcar en cada una, le digamos mucho, pero dice otra creencia potencializadora, dice el fracaso no existe, solo existe el aprendizaje. De todo lo que hacemos y fracasamos se aprende. Tengo todos los recursos que necesito o puedo crearlos. Cuando nosotros estamos emprendiendo algo, estamos empezando cualquier negocio o cualquier cosa, si no tengo los recursos, los creo, de alguna forma los saco porque mi mente está en que quiero salir adelante. No hay personas sin recursos, solo estados mentales sin recursos. Hay una frase que parece de cajón y dicen que el único limitante que tiene el ser humano es el limitante mental, pero tiene toda la razón. Hoy en día la persona que se cierra mentalmente no avanza. Los que son abiertos de aprendizaje avanzado avanzan muchísimo más que aquellos que se cierran mentalmente. Dice, toda conducta tiene un propósito, actúo para conseguir algo aunque no cuente con ello. Admiro mucho y hay gente, porque ahorita hay negocios que pueden empezar desde cero, incluso sin tener ni un solo dólar, pueden arrancar negocios ahorita por medio de la plataforma, y es porque se abrieron a la tecnología y estos nuevos cambios que está generando este COVID, que ha avanzado muchísimo más el tema tecnológico. Tener una opción es mejor que no tener ninguna. Hay gente que analiza mucho
son demasiado analíticos y no hacen nada, sufren algo que se llama en programación neurolingüística parálisis por análisis, porque analizan demasiado. Entonces, el coaching es una opción igualitaria y sinérgica, no le quiero enfatizar mucho en eso porque nos demoraríamos, pero quiero que entiendan de que cada creencia potencializadora te va a ayudar a ti a estar determinado cada vez más. Entonces, hay que hacer un cambio mental, hay que hacer un chip mental. Hoy estamos hablando de las emociones y sabemos que, o sabemos el cómo, que hay que ser conscientes, autoconscientes de lo que sentimos, de lo que hacemos y de nuestro entorno es vital para poder crecer más adelante. Dice, el sistema de creencias son hábitos de pensamientos, son juicios y evaluaciones aprendidas sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Bueno, ¿qué son hábitos? Para que tengan en cuenta un poquito este tema de las creencias. Un hábito es algo que yo hago ya en mi subconsciente, ya no tengo necesidad de pensarlo. Ejemplo, los que manejan autos al principio cuando están aprendiendo mentalmente, están pendientes que si están en neutro, que si que están en primera, que si están en segunda, pero una vez que lo hacen 1, 2, 3, 4, 5 y lo hacen por mucho tiempo, ya son personas que, bueno, es irresponsable, pero son personas que van manejando y van hablando por teléfono. Van personas que no tienen que pensar en qué velocidad van porque ya su cuerpo, ese aprendizaje lo pasó al subconsciente. Entonces, todo hábito se genera de hacerlo una y otra y otra y otra para que se pase al subconsciente y pueda manejarse de manera automática. Entonces, este sistema de creencia, bueno, específicamente hablando de las emociones, dice que yo debo ser consciente en qué emoción estoy y generarlo como un hábito. ¿Cuál debe ser ese hábito? Preguntarme cada mañana o en qué momento, en qué emoción estoy. ¿Será que esta emoción que estoy me sirve aquí en mi oficina? ¿Será que esa emoción que estoy me sirve para llevar esta relación con mi pareja? ¿Será que en esta emoción que estoy me sirve para salir adelante en mi negocio, en mi emprendimiento? Preguntarnos y saber cuál es la emoción que nos sirve a nosotros estar para generar mejores resultados. Y ahí generar algo que se llama anclaje emocional, que es de programación neurolingüística. Se lo doy someramente porque también es un tema larguísimo. Anclaje emocional es como tener conciencia de cuál es la emoción que a mí me sirve. Si yo soy deportista y en algún momento sé que estar concentrado, prepararme, estar todos los días en preparación y estar feliz, estar contento, estar positivo, estar proactivo, me sirve para generar resultados, yo creo algo que se llama anclaje emocional. ¿Qué es el anclaje emocional? Cuando no me esté pasando eso, o sea, cuando no me estoy sintiendo ganador, cuando no estoy teniendo resultados, cuando no se están dando las cosas como yo quiero, yo recuerdo y me anclo a esa emoción o me anclo a esa situación en el cual di resultados y me permite a mí mentalmente y emocionalmente retomar esa emoción o retomar ese camino que me permitió a mí conseguir cierta meta. Espero que me hayan entendido o haberme dado a entender con este tema de los anclajes emocionales. Dice, ¿a quién está brindando poder? Perdón, debemos cuidarnos mucho a quién estamos brindando poder para que sea dueño de tus emociones o de nuestras emociones. No será ya la hora que retomes el poder sobre tus emociones. ¿Listo? Entonces, es una pregunta, bueno, ahí me faltaron los signos de interrogación, mil disculpas. Dice, ¿a quién le estamos brindando el poder para que maneje nuestras emociones? Hay gente que se vuelve codependiente de que otra persona la haga feliz. Aquí me voy a meter en un área medio delicada, pero créanme que lo hago por el bien y aparte de eso porque es información que ya he visto que está científicamente comprobado y que aparte de eso ha dado muchos resultados en mucha gente. Y me meto en esta área de las emociones porque a veces nosotros decimos y tenemos conceptos raros que dicen que otra persona me puede hacer feliz a mí o dependo de que esa persona me diga algo o haga algo para yo generar una emoción, podemos hablar de la felicidad, digamos que la felicidad. Entonces a veces nosotros nos volvemos codependientes y le brindamos ese poder a esa persona que si esa persona no me dice algo bonito, entonces no me va bien. Que si esa persona no me presta atención, entonces no me va bien. Que si esa persona no me hace sentir querido o querida, entonces no me va bien. Le prestamos o le damos poder a nuestras situaciones. Le coloco un ejemplo. Miren, las palabras parece frase de cajón, pero las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. ¿De qué depende el poder de las palabras de otro? El poder que tú le des. Ejemplo, si una persona a mí me dice,
con este conocimiento que ya yo tengo, en estos momentos me dice que yo no sirvo para nada, yo me le voy a reír en la cara. Pero si esa misma persona me dice a mí, 10 años anteriormente no sirves para nada, yo le creo. ¿Por qué? Porque era una persona insegura, no tenía conocimiento de mí, me faltaba madurez, bueno, por muchas cosas, pero depende mucho de qué tanta identidad tengo yo, qué tanto me conozco, lo que hablábamos anteriormente, autoconocimiento, automotivación, y eso genera un poder en esas palabras que dicen la gente. Entonces, si una persona hoy me dice que no soy capaz, yo le voy a decir inmediatamente sí soy capaz y lo probamos. Si una persona me dice no vas a poder alcanzarlo, yo le digo sí lo voy a alcanzar, ¿qué apostamos? ¿Por qué? Porque ya tengo algo estipulado, tengo una estructura en el cual me permite a mí conocerme y saber de qué soy capaz y de qué no soy capaz. Entonces, ¿a quién le brindamos ese poder? El poder de hacerte sentir mal o sentir bien, el poder de amargarte el día o hacértelo feliz, el poder de poder ser mejor persona, mejor profesional cada vez más, o incluso hay personas que le dan ese poder al jefe. Entonces, si el jefe un día vino y los trató mal, ya se le dañó el día. ¿Por qué? Porque le dieron el poder de la palabra a su jefe. Yo he tenido jefes, miren, yo tuve un jefe que o en algún momento me dijo el man, me acuerdo yo, que de verdad en mi mente lo madrié hasta lo más profundo de mi ser, pero tuve un jefe que me decía, a mí no me interesan tus problemas. Tus problemas cuando tú entres ahí en esa puerta de la oficina para adentro no existen. Y de la oficina para afuera ya eso es problema tuyo si tú los vuelves a coger. Pero aquí no te quiero problemas, te quiero concentrado, te quiero haciendo tu función, a mí no me interesa. ¿Y qué dije yo en ese momento? Este man, porque este man no conoce mi situación, como él tiene plata, como yo no tengo plata, bueno, mentalmente nuestra mente no es excusa y aparte de eso, aunque eso ya sería otro tema, nuestra mente está diseñada para tenernos en nuestra zona de confort, donde no hay riesgo, donde no hay que esforzarse, donde no hay que hacer nada, sino que hay que estar relax, hay que estar tranquilo. Nuestra mente está diseñada para eso. Pero ¿a dónde le quería llevar yo? Con el ejemplo de que yo le daba poder a esa persona y ese jefe llegaba y me amargaba el día con lo que me decía. Entonces, ¿por qué pasa? Porque tú le diste poder a las palabras de esa persona. Hoy en día, cualquiera puede decir cualquier otra persona, si tú no le das poder, el jefe puede llegar, madrearte, decirte todo lo que quiera, igual tú vas a seguir con tu excelente actitud porque eres consciente de que la inteligencia emocional te dice que tus emociones radican en tu efectividad de qué tan bueno o qué tan malo eres en tu trabajo. ¿Listo? Avancemos un poquito. Y ya para finalizar, ay, se me fue el tiempo, bueno, 6:50, pero bueno, avancemos un poquito más. Dice, responsabilidad emocional, tú eres el único responsable de aquello que te ocurre en tu vida, tú eres el único responsable de lo que eliges sentir y las emociones que quieres expresar. No hay tal cosa de que es que yo dije y hice porque tal persona me dijo y hizo, eso no existe. Todos somos responsables de lo que decimos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Y hay algo que trabaja el crecimiento personal muy interesante que se llama la congruencia. Nosotros los seres humanos normalmente no somos congruentes porque pensamos una cosa, decimos una cosa totalmente diferente a lo que pensamos y hacemos o accionamos una cosa totalmente diferente a lo que pensamos y decimos. Entonces, en nuestra vida, cuando nosotros somos así, no hay congruencia. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Empezar a trabajar en ser congruente que lo que decimos, pensamos y también accionamos, aunque eso sería otro tema también muy larguito, pero es fundamental de que ese tema de ser congruentes mentalmente con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, me sirve a mí para ser responsable de mis propios resultados en mi vida. ¿Listo? Dice un estudio de Daniel Goleman, y creo que voy a finalizar aquí porque nos estamos pasando muchísimo de tiempo, no sé si estarán aburriditos o no, o por ahí hay alguno que está dormidito o no, pero son temas que a mí me encantan demasiado. Dice el estudio de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es uno de los mejores para mí en esta rama, dice, las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional entran en batallas interiores que sabotean, yo le digo harakiri, sabotean la capacidad de concentración en el trabajo y de pensar claramente. Miren, cuando nosotros no manejamos
nuestras emociones y necesitamos ser eficaces y eficientes en nuestra labor. Cuando empezamos a pensar en tonteras, nos hacemos el harakiri. El harakiri es una técnica, no sé si es japonesa o china, la verdad no lo sé, pero el harakiri era que la persona que estaba en cabeza, un general o algo, cuando veía que otro le iba a ganar o que otra persona por determinada situación, ellos mismos cogían la espada y ellos mismos se mataban o ellos mismos se degollaban, pero total que se hacen harakiri o se hacen un autosaboteo cuando las personas no manejan las emociones correctas para generar un resultado correcto. Y bueno, esa batalla interna, creo que ya tomé el ejemplo de Tentaciones en Colombia, que siempre todos tenemos un diálogo interno que se llama nuestro coach interno, que siempre hay un positivo y un negativo que nos dice, y cuál de los dos va a ganar, siempre va a ganar el que nosotros le demos más importancia, el que nosotros examinemos muchísimo más. Ah, ya, muchas gracias, Sofía. Es técnica japonesa, así como el Kaizen, ya me acordé. Sí, Kaizen también es técnica japonesa, que es ir mejorando cada vez más lo que ya tengo. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Ok, avancemos. Ya aquí me voy a quedar porque ya se nos fue el tiempo, ¿listo? En nuestra vida existe algo que se llama eventos neutros o dualidad, ¿listo? Los eventos neutros, creo que ya tomé un ejemplo, ya le hice un ejemplo. Ah, ya, Judith, ya, ya, Judith. Muchas gracias, Judith, por la aclaración, gracias. Bueno, dice que los eventos neutros es una dualidad en el cual, aunque ya tomé el ejemplo, se los voy a volver a repetir como para que quede claro, depende de lo que yo tenga aquí en mi mente y en lo que sienta en mis emociones, de cómo veo yo lo que me pasa en mi vida. Entonces, yo hoy puedo ser una persona que si me pasó algo malo, puedo sacar el aprendizaje porque ya estoy, podemos decir que programado en positivo. A mí cualquier cosa que me pase, siempre saco lo positivo de lo que me está pasando. Y hay algo que me ayuda a mi programación neurolingüística que dice que en el tema de problemas, yo me tengo que enfatizar en la solución del problema, no en el problema. Si me enfatizo en el problema, más voy a traer el problema. Si yo me concentro o enfatizo mi energía y mi fuerza en solucionar ese problema, voy a solucionar el problema. Y existen problemas que no tienen solución. Entonces, ¿para qué me estreso? ¿Para qué me amargo si es un problema que no tiene solución? Entonces, bueno, espero que me haya hecho entender con este tema de la dualidad, porque sí permite muchísimo esta situación. Me dice mi estimado Fernando Valle, la motivación siempre será un aporte fundamental en el aspecto emocional de cada persona. Motivar implica darle certeza y seguridad al individuo, es reconocer lo poco, lo mucho que aporta, es darle un espacio en el grupo. Una persona motivada rinde muchísimo más. Totalmente cierto, Fernando. Una persona motivada rinde muchísimo más. Solamente te hago una aclaración. Mire, hay empresas o hay situaciones, porque las he vivido, hay empresas que reconocen tu trabajo, hay jefes que reconocen tu trabajo, hay jefes que te motivan, hay jefes que te impulsan, hay jefes que te ayudan a salir adelante, hay empresas que te reconocen todo eso, pero hay otras que no. Cuando estamos en los jefes que no y en las empresas que no, tienes que motivarte, tienes que tú tener claro cuál es tu objetivo, el por qué haces las cosas, ser agradecido en la vida y aparte de eso tener claro cuál es tu motivación para que a pesar del entorno que te rodea negativo, el entorno que tienes que no te gusta, tú estés dando resultados. Cuando tú permites, ejemplo, he estado en empresas así que el ambiente es súper negativo, súper complicado, de mucho conflicto, de muchas situaciones negativas, pero depende de mí de cambiarlo. Mire, nosotros como seres humanos tenemos el poder de cambiar nuestro entorno con una palabra, con una acción, con un gesto, cuando tenemos claro que no le damos el poder a nuestro entorno, sino que quien tiene el poder de mi situación, específicamente yo. Dice, Fernando es el abogado del consulado y tiene una oficina reconocida en Esmeraldas como el mejor abogado. Buenazo. No sabía eso, Fernando. Felicitaciones. Me parece súper chévere ese aporte. Gracias, doña Linda, por el aporte. Y bueno, la verdad, sinceramente, me hace falta full tela por cortarle este tema, pero lo vamos a dejar hasta ahí porque el tiempo ya se fue y debo darle por lo menos paso
a mi estimada Alicia, y en estos momentos vamos a entrar en el espacio que si alguien quiere preguntar o aportar algo, está bienvenido, lo puede hacer por medio del chat o puede abrir su micrófono y preguntar o hacer cualquier aporte. Espero que esta información les sirva, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido por lo menos una cosita de lo que le haya dicho, y como dije al principio, si se identificaron con una, con dos, eso que se identificaron, ese conocimiento, colóquenlo en práctica, porque todo conocimiento sin colocarlo en práctica se convierte en intelecto, y para ver el resultado de cualquier capacitación, cualquier información, es importante colocar en práctica lo que aprendemos. De mi parte no es más, les deseo que terminen de pasar una excelente noche, en bendición, un abrazo enorme para todos los que conectaron, y en estos momentos dejo abierto tanto el chat como los micrófonos por si quieren aportar o preguntar algo. ¿Alguien quiere? Luis Guillermo, buenas noches, me identifico, soy Fernando Valle. No sé si me escuchas. Sí, te escucho, te escuchamos claramente, Fernando, muchas gracias. Te agradezco infinitamente tu magistral conferencia, efectivamente, a quienes hemos tenido la oportunidad de liderar procesos. Prácticamente nos sentimos muy identificados con lo que tú manifiestas, y es la realidad de todo lo que uno a veces como líder, como cabeza de grupo tiene que aportar, tiene que muchas veces, si cabe el término, soportar, pero esa es la función del líder, de quien está a la cabeza del grupo. Hay tantas y cuantas cosas de lo que tú mencionas, pues, y considero de que ha sido un aporte súper fundamental para todos. Hablas mucho de la motivación, de la automotivación, que también es importante, que a lo que yo manifesté ya en el chat, pues la automotivación es parte de uno mismo, pues de sentirse con actitud positiva, mente positiva, como yo siempre digo, pues, y eso es algo realmente trascendente en la vida de la persona. Y yo te agradezco infinitamente, Luis Guillermo, para mí fue muy enriquecedor esta conferencia, y espero que esta no sea ni la primera ni la última. Gracias infinitamente, Luis Guillermo. Ok, muchas gracias, mi estimado Fernando. Y sí, el tema de la motivación es fundamental. Y bueno, tocaste también algo muy, muy cierto, y es que depende de nosotros mismos. Empezar a trabajar, ser positivos es fundamental. Porque mire, nosotros como seres humanos podemos ser positivos, sí, pero por determinados lazos de tiempo. Pero ser positivos permanentemente es algo que hay que trabajar el día a día, y que hay que concentrarnos muchísimo mejor en cuanto a lo que tiene que ver eso. Por acá Leo dice, creo que es Judith, sí, ya me dijo, Sofía es Judith. Excelente charla, mil gracias al coach Luis Pardo por sus valiosos aportes, se nota su experiencia en el tema, un abrazo grande. Ok, igualmente mi estimada Judith, para mí también fue un placer poder dar o estipular siempre. Para mí me encanta las cosas que yo aprendo, poderlas ir aportando valor a las personas, y como le digo a todos los que están aquí presentes, y siempre que lleve una capacitación, pongan en práctica. Eso es todo lo que le pido. Se identificaron con uno, con dos, con tres, con lo que se hayan identificado, coloquen en práctica, que sé que va a ser un aporte ideal. Por acá también está José Ortega. Ya mi amigo, mi hermano, excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Claro, saludos, José, desde Santa Marta, Colombia. Muchas gracias por estar aquí presente. Y bueno, quisiera saber si hay alguien más que quiera aportar o preguntar algo más. El chat y también el micrófono está abierto. Ok, leo por acá. Ok, alguien abrió el micrófono. ¿Alguien más? Bueno, leo algo que está aquí en el chat. Dice Paola Moreno, muchas gracias por este gran aporte, mi estimado, muchas gracias, mi querida cónsul. Ok, muchas bendiciones igualmente, Paola, para mí fue un gusto. ¿Alguien más que quiera aportar o preguntar algo? Bueno, Luis, muchísimas gracias por esa maravillosa conferencia. Creo que pues todos hemos quedado tocados, como decimos, por tan importante charla. Lo que sacamos de conclusiones es de que las emociones son buenas sentirlas, pero hay que saberlas gestionar.
Es muy importante gestionar esas emociones para poderlas manejar. La motivación es muy importante, lo que se decía, el agradecimiento a cada persona por sus aportes, pequeños, grandes, todos los aportes son inmensos, no hay aporte pequeño, desde la persona de la cafetería hasta la persona más importante hace un aporte grande para cualquier equipo de trabajo. Y realmente lo que decías es cierto, hay que desaprender. Y ese es un proceso que se lo realiza día a día. Importantísimo desaprender, importantísimo aprender todo lo mejor que cada persona da para ser, obviamente, una mejor persona, tener un equipo muy bien consolidado, motivado, y es importante aprovechar este momento para agradecerles a todas las personas, a todo el equipo del consulado, que siempre ha estado ahí permanentemente con todos sus aportes, lo que todos los aportes, como decimos, de todas las personas. Muchísimas gracias, reconocer todas las cualidades que se tiene, que son bastantes, y que sin el aporte de cada uno de ellos, pues el consulado no sería lo que es en este momento. Realmente hemos logrado muchísimas cosas y muy bien por vincular a esta clase de personas como usted, Luis Guillermo, Guillermo, que de todas maneras, pues es importante tener personas que saben del tema, que manejan del tema y que aportan. Eso es muy beneficioso, creo que para todos. Entonces, pues no, yo pensaría que gracias, la gente no se ha aburrido, tenemos muy buena audiencia. Eso es importante, eso es importante. Ha sido muy motivadora esta charla y realmente no vamos a echar, creo que ninguna de las personas en saco roto, tan maravillosa conferencia. Muchísimas gracias de parte del consulado y esperamos que no sea la última vez, claro que sí, estamos ya tratando otros temas con los cuales sería importante de que nos colabore. Muchas gracias y pues muchas gracias a todas las personas. Si alguien más tiene que decir algo, no crean que los estoy despidiendo, podemos seguir. Simplemente quería tomar este espacio como para agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Muy amable. Listo, mi estimada cónsul. Muchas gracias por sus palabras. Para mí también fue un placer. Y bueno, leo cositas por acá por el chat que colocaron. Y bueno, sí, nos estamos felicitando. Te felicito, exposición súper espectacular. Todo hay... No, pero es que esa no vale, porque esa es como la de la mamá, pues. La mamá que le diga a uno que no lo hizo bien como complicado. Esa no vale. Dice, mil bendiciones para ti, para todos los que presenten. Gracias a la invitación. Desde Santa Marta, Colombia. Ah, ya, Ramón Gallardo. Saludos, mi estimado Ramón. Gracias por estar por acá. Y bueno, inteligencia emocional, podemos diseñar un futuro grande, resultados que generen estar para miles y miles de personas. Bueno, ya tú me conoces de hace muchos años, sabes que me encanta el tema de enseñar, me encanta el tema de aportar valor y que la gente, como siempre digo, lo poquito o lo mucho que le pueda aportar, que lo práctica, que eso es principal. ¿Listo? Bueno, sin más nadie, bueno, igual pregunto nuevamente, ¿alguien más va a escribir algo o va a abrir el micrófono, va a aportar o va a preguntar algo? Si no hay más nadie, entonces ya ahí sí damos finalizado. ¿Alguien más quiere hablar o decir algo? Perdóname, Luis, quería pedirles un inmenso favor a todos. Si podemos prender la cámara, por favor, un segundito para la fotico, para el recuerdo, por favor. Entonces, si son tan amables y nos colaboran prendiendo la cámara para tomarnos la fotico, les agradecería muchísimo. La foto, la mejor sonrisa. Faltan. Doctor Fernando, ¿qué pasó? Que no lo miro. Mari. Ya me estoy poniendo la cámara. Me estoy peinando, diga. ¿Listo? Cierto. ¿Listo? ¿Ya? Me falta Judith, Marco. Liana, José Ortega,
Luis Guillermo, Ay, ¿dónde? Carlos, por ahí estás, Carlos. Bendiciones, un abrazo, campeón. No te había visto. Gracias por conectarte. Espero que te haya servido mucho. Luis Guillermo, queremos mirarlo en directo, por favor. Es que yo estoy en directo, lo que pasa es que ese es el que estoy manejando el micrófono, porque el micrófono de mi computadora no sé qué le pasó, pero sí está, la cámara de mi compu sí está abierta. Bueno, entonces, pues, Igual tomen por allá, yo también tomo una por acá y enseguida se la mando, ¿ya? ok, bueno, muchas gracias. Entonces, muy amables a todos. Muchas gracias, mi Alice, por hacer posible toda esta excelente conferencia, mi Alice. Listo, mi estimado, si no es más, que pasen excelentemente noche todos, un abrazo enorme, mil bendiciones. Espero que le haya gustado y que le pueda servir mucho para su crecimiento personal y profesional. Un abrazo enorme, cuídense mucho. Gracias a Igual para todos. ti, Luis Guillermo. Luego, gracias. Los convocados hicieron que llenaron los formularios con los datos que exige el Ministerio de Salud. Esperaron con paciencia y optimismo la colocación del fármaco. Si no se agarra en la maternidad y si nos agarra en varios menores.